roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándole con cantos. Son palabras del Salmo 94, hermanos, que hemos escuchado después de la primera lectura. Es la palabra con la que nosotros respondemos a la palabra que hemos escuchado. Una palabra que es palabra de Dios, de la que hemos cantado: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y ese ojalá escuchéis hoy, ese hoy es hoy, hermanos. Para nosotros es hoy, domingo 28 de enero. Mañana será un nuevo hoy. Fijaros, la Iglesia todos los días, por la mañana, se levanta y reza este salmo. En su oración litúrgica, que conocemos como oración de la Iglesia, oración de la liturgia de las horas, que a lo mejor alguno conoce porque ha rezado laudes alguna vez, los religiosos, los sacerdotes, tenemos la obligación de rezar esta liturgia, hacemos un juramento porque es un medio de santificación para nosotros. La primera oración de la mañana es el salmo invitatorio, que es el Salmo 94, todos los días. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia, dándole gracias, aclamándole con cantos. El Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón. Como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron una prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Lo hemos escuchado, lo hemos rezado. Es el reconocimiento, por una parte, de que el Señor es el Creador, de que Él es nuestro Dios, que no hay otro, que a Él le debemos alabar, que a Él le debemos reconocer. Como diría San Ignacio en sus ejercicios espirituales, el principio y el fundamento de nuestra vida y de nuestra existencia. La Iglesia reza este salmo cada día, cada mañana, hermanos, recordando aquella reyerta, aquella revuelta en Masá y en Meribá, donde el pueblo de Israel, aunque habían visto las obras de Dios, tentaron a Dios, se rebelaron contra Dios. Ellos habían visto los grandes prodigios que Dios había hecho en Egipto. Las obras maravillosas, como el Señor con mano fuerte, con brazo extendido, los sacó, los liberó de la esclavitud, abrió el mar rojo para que pudieran cruzar por él a pie enjuto, ahogó allí en el mismo mar rojo al ejército del faraón para salvar a su pueblo. Después les dio las tablas de la ley, lo puso a caminar en el desierto. En momentos concretos el Señor tiene que actuar porque su pueblo se queja porque tiene hambre. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, que allí comíamos pan todos los días. El Señor les hace llover el maná del cielo. Ya estamos hartos de comer pan, tendríamos que estar en Egipto. ¿En qué hora nos has sacado de allí? Que comíamos carne todos los días y el Señor hace llover codornices para que coma carne su pueblo. Entonces, una detrás de otra, el pueblo de Dios se queja contra Dios y hay un momento en el que se rebelan del todo contra Dios y lo tientan, lo ponen a prueba. Es como si Dios les dijera: pero todavía no has escuchado nada. Y fijaros, a nosotros, hermanos, nos puede pasar lo mismo. Porque yo creo que todos hemos podido ver obras de Dios en nuestra vida
Y a veces nos podemos quejar pensando que Dios no me escucha o que Dios no me hace caso. O a lo mejor me enfado con Dios no sé cuánto tiempo porque Dios no me escuchó cuando le pedí no sé qué. Y a lo mejor lo que tenemos que entender es que lo más importante no es que Dios me escuche a mí, sino que yo le escuche a Él. Que yo le escuche a Él. Hay que aprender, hermanos, a escuchar a Dios. A escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla de distintas maneras. Una muy clara es su propia palabra que escuchamos en la Eucaristía, que podemos leer en la Escritura, en la Biblia, ¿verdad? Pero luego Dios nos habla en los acontecimientos de nuestra vida. Hay que saber discernir en las cosas que suceden en nuestra vida. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está queriendo revelar el Señor? A veces Dios nos habla a través de otras personas. Lo hemos escuchado en el libro del Deuteronomio, como el pueblo de Israel, porque después de ver obras concretas de Dios se asusta, ¿no? Y piensa que escuchar la voz de Dios debe ser algo terrible y le pide a Dios un profeta que hable en su nombre. Y Dios les dice, vale, te lo voy a dar, te voy a dar un profeta, pero escúchale, escúchale. Porque como no le escuches, entonces te vas a morir, ¿no? El día que no le escuches, morirás. Ahora, cuidado con el profeta que hable en nombre de otros dioses, que también... Porque la palabra de Dios es palabra de vida, hermanos. A veces no lo entendemos, pero para nosotros es alimento de vida eterna. Es fuente de la que tenemos que beber constantemente. Es que si no bebemos de la fuente de la palabra de Dios, nos podemos morir. No te vas a morir, ¿verdad? Porque dices, pues no, yo estoy vivo, sí, vives como un muerto. Podemos vivir como muertos. Los que viven como muertos son los que viven con miedo y como esclavos por miedo a la muerte, al sufrimiento, a tantas cosas. Y sin embargo la palabra de Dios nos hace profundamente libres para tantas cosas que de otra forma seríamos esclavos. Por eso nos tenemos que cuestionar cómo habla Dios en mi vida, cómo yo le escucho, qué importante es que, como decía San Pablo, me acerque al Señor, a tratar con el Señor sin preocupaciones. ¿Cuánto tiempo le dedico a tratar yo con Dios, a escuchar a Dios, dejando a un lado o dejando en manos de Dios las preocupaciones que tengo? Qué importante es. En el fondo es lo que le hemos pedido a Dios al comienzo de la misa. Concédenos, Señor, adorarte con toda el alma. Con toda el alma. Adoramos a Dios. Reconocemos que solo Dios es Dios en nuestra vida. Que para nosotros no hay otro Dios. Solo a Él lo adoramos, solo a Él le reconocemos como el verdadero Señor, a quien tenemos que seguir, de quien nos tenemos que fiar. Entonces, solamente si adoramos a Dios con toda el alma, entonces podremos vivir las demás cosas también con toda el alma, incluso las más sencillas. Cuando uno vive con toda el alma, entonces se llena de sentido aquello que hace. Claro, no es lo mismo realizar las tareas en casa con toda el alma que con queja en el corazón. No es lo mismo. Igual que no es lo mismo atender o cuidar a un enfermo con toda el alma que hacerlo a regañadientes. No es lo mismo. Porque en un caso se pone amor, en el otro no pones nada. Y por eso necesitamos, hermanos, amar al Señor. Amar al Señor, que es, en última instancia, la gran palabra que Dios ha pronunciado, su Hijo Jesucristo. La palabra se hizo carne. La palabra habitó entre nosotros. La palabra que existía desde el principio, con la que Dios hizo todo, que vino a nuestro mundo, luz que brilla en la oscuridad.
se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. Jesucristo es la palabra que Dios ha pronunciado, lo que Dios nos tenía que dar. Esa palabra que tiene autoridad, como escuchábamos en el Evangelio, que ordena a los espíritus inmundos y le obedecen. Fijaros que los demonios conocen a Dios. Porque nosotros podríamos pensar, bueno, yo ya conozco a Dios, ¿verdad? Yo ya le conozco. No basta con conocer, ¿eh? Porque los demonios también conocen a Dios. ¿A qué has venido? Jesús Nazareno. Sé quién eres, el santo de Dios. Los demonios conocen a Dios, pero no le aman. No le aman. Nosotros conocemos quién es el Señor, pero le amamos. Estamos llamados a amarle también con toda el alma, hermanos. Y no podremos escucharle verdaderamente si en nosotros no hay un movimiento también de amarlo al Señor con toda el alma. Porque en el fondo todos sabemos que la escucha también depende del amor, ¿verdad? La escucha depende del amor. Uno no escucha de la misma manera cuando ama mucho a alguien que cuando no le ama. A veces cuesta escuchar cuando uno ama, pues imaginaos cuánto necesitamos crecer en el amor para aprender cada vez más a escuchar sin endurecer el corazón y permitirle al Señor que la palabra que Él pronuncia, que es su Hijo, sea para nosotros el camino que hemos de seguir, la meta que hemos de alcanzar, el consuelo y la fortaleza que hemos de implorar, la verdad que nos tiene que liberar. Este es Jesús, la palabra de Dios que hemos de escuchar cada día, la que verdaderamente es nuestro alimento. Amén.